diálogo hemos invitado al ingeniero Rubén Barreno. Él fue presidente del antiguo Conelec. Si alguien conoce, y eso lo podemos decir con certeza, sobre el tema eléctrico, sobre los proyectos hidroeléctricos y en general sobre el consumo de energía, es Rubén Barreno. Así es que vamos un poco se ha generado, no sé si elefantes blancos, pero se ha generado sí una gran discusión sobre el cambio de la matriz productiva, sobre que ya podemos exportar energía, que ya no van a haber apagones. En definitiva, parecería que la gran obra de los 10 años de la Revolución Ciudadana es la energía hidroeléctrica. Entonces, repasemos eso. Bienvenido, ingeniero Barreno, un gusto y gracias por acompañarnos. Gracias, don Francisco, aquí estamos para servir. ¿Cuántos proyectos usted conocía? Yo recuerdo que habían como 219 proyectos hidroeléctricos y usted hizo una presentación, no sé si el número 219 es exacto, de que iban a estar en 17 provincias. O sea que, ¿dónde deben estar? ¿Qué debíamos hacer? Estaba más o menos previsto, nos recordemos un poco eso. No, claro, o sea, el tema es que en el 2004 yo hice una presentación pública sobre la cantidad de proyectos que se podían hacer en el país, ya justamente 217 proyectos, 217. En los cuales se iba a aprovechar justamente la capacidad, digamos, la capacidad que tiene el país por su variación en con todas las cuencas hídricas. Claro, entonces ese es un sueño ambicioso que estaba ahí, y de hecho, claro, eso también es una recopilación y eso hay que reconocerlo, de un trabajo que hicieron ingenieros desde el IDESEL, ¿no? O sea, claro. Entonces, muchos de estos proyectos estaban ahí ya sectorizados. Por supuesto, ya. Así es. Y era para 17 provincias. Claro, o sea, sobre todo, digamos, en las provincias que tienes, digamos, a altura de los Andes, tanto en la cordillera oriental como en la cordillera occidental. Entonces, estaban identificados estos proyectos que de alguna manera nosotros seguimos, digamos, y seguiremos apoyando la construcción de estos, porque con lo que hoy hemos avanzado, que es bueno para el país, pero no es suficiente, ¿no? O sea, este tema hay que seguir. Y antes de ir, ¿usted cree que sí hemos avanzado en producción de hidroelectricidad? No, claro, o sea, digamos, por lo menos en números, ¿no? O sea, el gobierno ha hablado de 8 proyectos emblemáticos, ¿no? Digamos, ya a la cabeza está Coca-Cola Sinclair, con una, digamos, con una capacidad de instalación de 1.500 megavatios. Bueno, eso habrá que discutir en otro momento, si es que esos 1.500 y le vamos a pedir ahora para ver si es que eso es real y si usted conoce cuánto ha avanzado ya. Que es el emblemático, el Coca-Cola Sinclair, parecería que es la obra de mayor infraestructura que se ha hecho en los 10 años. Bueno, entonces, sobre este proyecto habría que un poco, digamos, analizar, y según la información que tenemos oficial del SENACE, realmente la producción de energía de este proyecto todavía no ha llegado a los 1.500 megavatios. Es decir, tenemos ahí, habría que averiguar realmente por qué razón todavía no opera al 100% de su capacidad. ¿Y tiene idea en cuánto por ciento estará produciendo? Según la última información que revisé en el SENACE, estamos hablando de un 36% de su capacidad que está generando energía eléctrica. Entonces ahí habría que averiguar qué es lo que está pasando. ¿Por qué no genera lo que se ofrecía? Claro, entonces ahí una de las primeras preguntas, y que en su momento oportuno lo dijimos, este proyecto fue estudiado mucho por el SDINESEL, por nosotros, y claro, si ese proyecto se construía de 1.000 megavatios, iba a tener un factor de planta de 1, es decir, iba a ser un proyecto, digamos, que se iba a aprovechar muy positivamente el caudal del río, pero decidieron hacerlo 500 más. 1.500, entonces eso implicaría, y de hecho implicó muchos costos más en infraestructura, entonces habría que ver y revisar. Y hoy que ya está, digamos... Para saber cuánto nos va a costar cada kilovatio de ahí. Más allá de eso, para saber, digamos, si es que esos 1.500 megavatios se van a hacer. Y tome en consideración, Francisco, de que este proyecto no tiene una represa, o sea, tiene una represa de paso. Entonces, es decir, no tiene como si como Paute o como Mazar, que tienen ahí un lago de reservas de energía de agua. No. Este no tiene de paso. Es del paso, es de paso. El túnel de paso. Entonces, eso habría que ir analizando y realmente ya con datos oficiales y reales, ver y ya hacer una curva de producción y ver si es que realmente fue acertado hacerlo de 1.500 o realmente hubo un sobredimensionamiento que usaron el proyecto para que cueste más. Más allá de que cueste más, que también tiene una relación directa, es su capacidad de generación. Entonces, yo creo que si usted hace un proyecto de 1.500 y lo máximo que va a producir es 1.000,
lo máximo por el caudal de agua, usted ha desperdiciado 500, o la capacidad de producir 500 más, que le cuestan por el tamaño. Es una forma No, claro, o sea, eso es, como yo le comento, Francisco, en su momento lo dijimos, ¿no? Claro, y este proyecto comenzó arrancando con un valor referencial de 1.997 millones de dólares, de los cuales casi 2.000 dólares. Pongámosle 2.000 millones de 2.000 millones de dólares, de los cuales 300 costando, según cifras oficiales, cerca de los 2.900 millones de dólares. O sea, 900 millones más. Claro, claro, ahí ya, según lo que explicaban, es por el tema de qué sé yo, pago de impuestos, unos adendos adicionales y cosas así, ¿no? Entonces, en todo caso, pero ahí hay 900 millones de dólares más. Que costó más del referencial inicial, ¿no es cierto? Y de los cuales, de estos 1.997 millones, 300 ponía el Estado y la diferencia era financiado por los chinos, ¿no? Por los chinos. Ese proyecto, cuando usted estuvo, ¿había financiamiento para eso? No, porque el Estado en esa época, en el 2004, 2005, que estábamos nosotros, el Estado estaba en un crecimiento, ¿no? Y no teníamos un precio del petróleo como tuvimos, o sea, y recursos vigentes, ¿no? Claro, ahí el precio promedio en el 2004 fue 30 dólares. Pero a pesar de eso, digamos, impulsamos Masar, que era un proyecto que debía haberse hecho antes de Paute, y claro, y eso fue la fortaleza para luego hacer Sopladora, que también es otro proyecto, digamos, que tiene un factor de planta que es muy importante, porque coge las aguas residuales tanto de Masar, de Paute, y llega a Sopladora, claro, y es un proyecto, digamos, yo pensaría, uno de los proyectos más eficientes que tiene. Eso es lo más integral que se ha hecho. Claro, porque ¿Pero eso estaba programado o es obra no, esto estaba programado. No, esto estaba programado igualmente. Porque parece que se ha fundado el país en estos 10 años, que no había nada. Bueno, o sea, yo creo que este es un tema que cada quien va a poder o quiere defender su posición, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, yo creo que todos los funcionarios públicos tendríamos una obligación de hacer lo que tenemos que hacer. Claro. Y no decir que esto es de la Revolución Ciudadana. Esto es una dádiva generosa. Claro, estos son proyectos que se hacen con los recursos del Estado, y es decir, con nuestros impuestos, con todos los recursos que tenemos. Entonces, bajo ningún concepto se podría pensar de que esto es una obra de la Revolución. Esta es una obra del Estado. Complementarias que estaban de alguna manera iniciadas. Claro, está ahí porque Masar estaba ahí también, había que... Claro, en el 2005 ya quedó, este proyecto ya comenzó a ser construido, y cuando salimos en el 2005 estaba ya aproximadamente un 17% del proyecto. Y claro, y había que continuar porque es un proyecto que era súper necesario, porque este proyecto tiene tres características fundamentales. La una es ser la gran reserva de agua para Paute, porque en la época de estiaje, que más o menos va entre octubre y marzo, donde hay mayor consumo de energía, tenemos justamente que los caudales de los ríos disminuyen por el estiaje. Entonces, es un tema que era muy importante hacerlo el Masar. Tenemos ahí una reserva de agua para que funcionen. Claro, entonces, también, claro, Paute, digamos, también tiene su reserva de agua, y esas dos reservas van a alimentar el Sopladora, que es un proyecto de 487 megavatios de energía, que realmente eso nos ha ayudado al país. Es lo que ha logrado a cubrir el crecimiento y las necesidades de energía, ¿no? Sí, porque digamos, un concepto que se mantenía y que a veces eso hay que mirarlo con un poco de objetividad, decir de que una vez que estos 8 proyectos entraban ya en funcionamiento, íbamos a tener, primero, bajar el costo de la energía, segundo, para exportar energía, y esas condiciones yo creo que serían realmente un error profundamente grave que dañarían al sistema eléctrico nacional, por decir menos, en el tema de intentar bajar el costo de la energía. Porque hoy por hoy todos los ecuatorianos somos subsidiados de la energía, porque el costo real bordea casi la generación promedio 11 centavos de kilovatio hora, y todos los ecuatorianos pagamos promedio 8.7. Consecuentemente, el fideicomiso en el cual administra los recursos de lo que los ecuatorianos pagamos, ¿no es cierto?, a través de las distribuidoras, el Estado tiene que subsidiar anualmente cerca de 400 millones de dólares. Entonces, bajar eso sería realmente para mí improcedente. Aumentar el déficit vía otro subsidio adicional. Que sería una locura, o sea, para con mí. Que lograran mantenerlo, y de todas maneras son 400 millones de dólares que el Estado tiene que anualmente subsidiar. Y entonces, ¿y este cuento de que vamos a vender y que vamos a comenzar a recuperar la plata? ¿Es cuento?
Lo que pasa que en ese sentido, digamos, un poco la idea era, digamos... A Colombia a 6 centavos, o sea, 3 centavos casi menos que lo que nos venden a nosotros. O sea, es justamente estas Sí. regulaciones entre el mercado ecuatoriano y el mercado colombiano habría que revisar. Ya. Claro, ahí se ha logrado, y esto hay que reconocer, se logró, digamos, a través, había una regulación, la 536, que era complicada, en el cual, y claro, por la necesidad del país, nosotros comprábamos más de energía, casi el 12%, de la demanda interna del país. Hoy lo compramos menos, 4 o 5%. Pero en todo caso, Pero digamos... seguimos comprando. No, y también podemos exportar usamos la construcción de las líneas de interconexión. Ya. Yo en marzo del 2004 inauguramos la línea de 230 megavatios, en el cual era obviamente full duplex para poder exportar o importar según la necesidad. Pero claro, Colombia tiene un comportamiento en lo que tiene que ver con los caudales de los ríos parecido a los nuestros. Es decir, cuando nosotros tenemos exceso de energía, ellos también lo tienen. Cuando nosotros tenemos deficiencia de energía, ellos también pasan por este problema. ¿Con el Perú pasa igual? Con el Perú también tenemos una línea digamos, que se construyó también en nuestro gobierno, que lo inauguramos, de 100 megavatios, ¿no es cierto? Y también hay, eventualmente hay un flujo de energía de ambos lados. Es decir, podríamos tener la capacidad de comprar o de vender. Pero lo importante es decir aquí a usted, Francisco, y al país, es de que estos 8 proyectos, una vez que todos estén funcionando, lo único que hemos hecho es acercarnos a la demanda y a la oferta. ¿Por qué? Porque, a los requerimientos que tiene el país en este momento. Claro, o sea, porque siempre, digamos, hemos ido creciendo, la demanda crece más o menos un 4 o 5% anual, más o menos, que eso significaría entre 250 y 300 megavatios por año. Entonces, estos 3.000 megavatios de los 8 proyectos, lo único que ha hecho es acercarnos a cubrir la demanda y interna. no tener la necesidad de importar. Claro. ¿Por qué siguen funcionando entonces las térmicas? Las térmicas. Bueno, esto es importante y no deberíamos descuidar eso. O sea, decir que vamos a hacer, digamos, de una manera autónomos, solamente con la generación hidroeléctrica, eso no es así. Hay que seguir todavía construyendo proyectos de térmicos, claro, así, para poder, digamos, la matriz estabilizar. Ahí, ¿cómo bajamos del subsidio? Si la idea era que la hidroelectricidad iba a eliminar esas, pero usted dice no, hay que mantenerlas. Hay que mantenerlas. Y produciendo al 100% este rato. Depende de justamente la época del año. En época de estiaje, cuando justamente los caudales de los ríos bajan, entonces la producción, porque casi el 80% de los proyectos eléctricos están en la cordillera que va al oriente. Y en ese momento, cuando tenemos bajo el caudal de los ríos, automáticamente tiene que entrar a producir la generación térmica, si no, no se podría cubrir la demanda del país. Consecuentemente, este es un factor importante. O sea, en 6 meses tenemos una gran cantidad de agua, tenemos una buena producción de energía que cubre el 90% de la demanda nacional, pero en la época de estiaje estos niveles bajan al 40, al 50%. Entonces, esa diferencia hay que de alguna manera, se debe, digamos, cubrir con la generación térmica. Pero claro, la generación térmica debería hacerse... costo alto. Claro, porque todavía seguimos importando combustibles. Para eso. Para eso, ¿no? Y es necesario hacerlo eso porque, como le comento, o sea, primero sirve para cubrir la demanda y segundo, esta generación térmica lo que hace es a toda la matriz, a todas, digamos, las líneas o a todo el sistema eléctrico nacional, estabilizarlo. Entonces, lo que habría que hacer es seguir manteniendo o seguir siendo, digamos, utilizando, en el caso, digamos, de todo lo que está en Machala, el gas natural y hacer, digamos, las plantas de generación térmica que hoy están funcionando, hacerlo con ciclo combinado, utilizando gas. Entonces, ya usted tiene, digamos, el combustible que utilizan estas plantas es barato y es nuestro. Entonces, podría ir, pero mantener, digamos, la generación térmica, las barcazas o mantener a través de diésel o combustibles muy caros, entonces es complicado porque usted recuerde que el galón de combustible del diésel, ¿no es cierto? Está más o menos a $4. Y aquí en el país lo vendemos a 1. Entonces tenemos un subsidio muy grande en ese sentido. Entonces yo creo que el tema de la matriz energética del país hay que seguir fortaleciéndole, porque ahorita estamos más o menos bien, tranquilos, hasta el 2018 y 19. Pero de ahí a un futuro. O sea que tenemos que mirar más allá. Y no decir que esto está solucionado. No, esto está en una permanente evolución, un permanente crecimiento. Antes de seguir con todos los proyectos, porque quisiera que nos ayude a entender y a ver qué mismos son y cuánto nos han costado.
Se generó un fondo de electrificación que era El PIC. hasta, claro, Ujú. que era, se quedó en 1.167 millones de dólares. Un poquito más, pienso yo que Sí, sí, un poco sí. más de Ujú. 1.000. Ujú. Estaba recordando una última cifra que vi antes de que se iniciara la Revolución Ciudadana. Con esos 1.167 o digamos 1.200, 1.300 millones de dólares, se podía haber emprendido sin necesidad de créditos internacionales, por lo menos este Manduriaco, este que no sabemos qué va a pasar, el Toachi Pilatón, ¿no es cierto? ¿Qué otro más? Mazar. Desintanizagua, Mazardudas, Quijos. Claro, ahí están los proyectos, ¿no? Yo creo que Pero ahí están habría los proyectos que y se perdió revisar. esos 1.300 millones de dólares. ¿Qué pasó? ¿Entró todo eso A la caja, entró a la bolsa común y ahí se gastaron? según las cifras que hoy vamos, y que el Estado hoy, el gobierno debería realmente transparentar para poder ¿Qué pasó con esos ¿qué pasó con 1.300 eso, no? millones? Entonces es un tema que ahí no sabremos mientras eso no se transparente. Pero claro, ahora la pregunta es, que a mí me parece un poco que habría que revisar y analizarla, en el tema, digamos, en el tema de que el gobierno hoy ¿Cuándo quiere... habría estado ese fondo si hubiesen mantenido, no? No, y sobre todo, digamos, hablemos de Sopladora, ¿no Ya, es cierto? Un por proyecto favor. que es el proyecto, digamos... La tercera fase de este gran proyecto. Hoy el gobierno, o bueno, por lo menos no sé ahora si seguirá con la intención de venderlo, pero al final del gobierno anterior quisieron ya, digamos, Entró promocionar en a negociación. la venta, ¿sí? Claro, y Por eso, 1.000 millones, algo así. y eso tiene un problema muy grave. Primero, porque me parece a mí ilógico que si yo tenía esa visión sobre el tema este de los proyectos, entonces yo hubiera, digamos, lo más lógico hubiera sido Que delegar, construyan, claro. que venga una inversión privada, construya la de construcción y se acababa. Pero yo hacer este proyecto Sí, claro. bajo un financiamiento, costos de amortización costos. y muy tiempo corto de pago para venderlo. Entonces aquí estoy unos dos o tres problemas muy, muy serios. Si usted va a vender o quiere vender en el caso específico de Sopladora, el primer tema, por más que quiera comprar, primero va a buscar a ver cuánto es el costo real de eso. Ajá. Segundo, ¿cómo va a hacer usted la transferencia de las acciones a esta nueva empresa? Y tercero, que es muy grave, ¿quién le va a comprar la energía? Y la única institución que le podía comprar es el Estado. Entonces ahí habría que ver, para poder llegar a esta cifra de 1.000 millones, que creeríamos que, digamos, no es un valor real de ese proyecto, Claro, habrá que le concesionarle, hacer un contrato de compraventa de energía a un precio alto y por mucho tiempo para poder recuperar. Entonces ahí hay un problema serio. Pero más allá de eso, yo lo que miro es que de pronto haberse endeudado para hacer sus proyectos no fue el mejor camino. Claro. Y esa lección se debería aprender para no volver a cometer ese error. Porque yo tuve un crédito muy corto, 5 o 7 años, a intereses muy altos, construyo el proyecto y hoy le quiero vender. Entonces ahí tengo esos problemas y yo creo que va a ser muy complicado que alguien realmente quiera comprar eso. Claro. Excepto Además, que tenga condiciones excepcionales. Claro, que sea, y porque ahí hay estos conceptos de vamos a vender y ahora ya está, que entren los privados, resulta que ahí ya no hay problema de la soberanía. Y Claro, la visión de soberanía se borró. Claro, o sea, y eso, y recordemos que eso ni siquiera en los gobiernos, digamos, de ultranza, derechistas, no pasó eso, ¿no? A nadie se le ocurría vender, era como vender el oro físico, pero en este caso no se vendió, dicen algunos, solo se entregó como prenda, ¿no es cierto? Claro, entonces eso el implica... oro, pero y esto otro, esperemos que no sigan insistiendo, porque es una inversión del Estado que ha sido cara, pero es al fin y al cabo nuestro. Bueno, este sería un consuelo que nos quedaría, pero realmente habría que, o sea, digamos, técnicamente, para comenzar a hacer, porque se debe seguir construyendo proyectos, hacerlos bajo otra mirada, bajo otro análisis, en el cual haya participación necesariamente del privado, y si queremos hacer que hoy quieren implementar estos nuevos modelos, alianzas público-privadas, habría que ir buscando, ¿no? Porque, digamos, en cualquier país del mundo que quiere realmente o tiene la visión clara de ser un país productivo y comenzar a generar y a mover el aparato productivo, usted necesita que el privado sea el actor fundamental. Y para eso usted al privado, sea nacional o internacional, tiene que darle ciertas especificaciones, ciertas prebendas, ¿no es cierto?, para que pueda invertir en el país. Y sobre todo... proyecto privado que esté funcionando, perdón la interrupción, así, que sea privado, que bueno, hay algunos hecho, pequeños, ¿no? Hay, digamos, el que hizo en el MAX, ¿no? Con el proyecto que está en el sur, por Morona, Santiago. No, este está por Echandía, por ahí, que son 16.7 megavatios, que es para autoconsumo.
Hay otro proyecto que están haciendo, hay un grupo élite que está construyendo Pusuno, que es totalmente privado, y que tiene ¿Es justamente... para consumo de ellos? No, eso habría que... También se puede vender. Podía venderlo, ¿no? Y hay otro proyecto más ahí. Pero en todo caso, ahí sí se podría revisar los costos. Póngase, Claro. estos dos proyectos que yo conozco, Pusuno y Piatúa, está más o menos el costo de 1 megavatio por 2 millones. Y los proyectos del país, en ese sentido, han pasado esa cifra Claro. casi por un De 40, largo. 50%. Claro. Entonces, eso también habría que mirar. El costo en Manduriaco y el costo en el Coca-Cola Sinclair dicen que irá más de 4. Manduriaco se fue a casi a 3 millones cada megavatio, ¿no? Entonces, eso habría... 3.4 decía. Un poquito menos, pero claro, pero digamos comparado 3, con un con privado lo que otro lo ya es, está haciendo claro, a 2, lo va a es hacer el proyectos. 33.33% más. Claro. Claro, entonces esos son temas que hay que mirarlo y hay que revisar, porque yo digo, el país no puede pararse y contentarse, decir ya hemos resuelto el problema. No es así. Es como cuando nos dijeron el tema de la deuda es para los historiadores. Toma, ahora son 60.000 millones de dólares y sigue creciendo porque dicen que no se han dado cuenta en dónde nomás hemos estado debiendo. Claro, y eso nos vuelve otra vez que tomemos conciencia y volvamos a mirar al privado, porque el privado en cualquier país del mundo es el generador de trabajo, es el generador de mano de obra y es el que pone a riesgo su capital. Entonces, yo creo que fue un error pensar que éramos un país autárquico, que podíamos, en estas condiciones económicas que fueron fabulosas, no lo pudimos aprovechar. Justamente pues estos criterios, yo pienso que un poco sesgados, pensar que yo como Estado soy el único que puedo generar trabajo, puedo generar proyectos, y vemos que ahora eso no fue el mejor camino. Entonces, yo creo que de esa experiencia hay que aprenderlo y comenzar realmente a involucrar necesariamente al sector privado. Ese FEISEC le podremos echar mano para por lo menos saber en qué se gastaron. Porque yo digo, 3 o 4 proyectos sin necesidad de endeudarse, podían haber hecho con esos 1.300 Pero por supuesto, o sea, ese es un tema que justamente... Alguien nos tiene que explicar, ¿no? Y yo creo que eso es una responsabilidad directa de las autoridades que nos expliquen ese tema, claro. Y sobre todo, no sabemos muy claramente, a veces vemos en la prensa, ¿no es cierto?, que hay un crédito chino de 2.000 millones, No a 5 años, mismo a casi al 10% de intereses. No sabemos, porque esto está guardado bajo 7 llaves. Entonces yo creo que este gobierno, para inclusive poder tener una fortaleza ante el país, debería transparentar las cuentas, porque no sabemos. Y claro, y ha habido tanta cantidad de dinero que a pesar de tener estos valores realmente fenomenales para el país, si hubieran sido bien aprovechados, se tomó parte del Seguro Social, se tomó estos dineros del FEISEP, se tomaron dineros desde el Banco Central. Entonces ahí hay un tema muy serio, ¿no? Que había que realmente este gobierno curarse en sano, porque que hay un problema fiscal. Les va a caer La bomba está con una mecha pequeñita. No sé si es que este gobierno quiere que le explote en la cara a ellos. Y la única forma de decirlo, no, realmente, que ya, bueno, de alguna manera ya que dicen, no es así. Pero habría que transparentar, porque habría que ver qué quedó en la mesa y si esa mesa es nuestra o ha sido solo prestada. Y el tema más grave de eso, Francisco, es de que mientras las personas de afuera que quisieran tenerla, y porque hoy hay ingentes recursos afuera en el mundo que podrían venir, pero mientras no estén bien las condiciones claras, transparentes, donde hay una seguridad jurídica, el tema es más complicado. La gente decide, bueno, y eso podemos mirar. La inversión en el 2016, Colombia, Perú y Ecuador, son cifras que son diametrales. Claro, entonces eso tiene que ser un llamado de atención para comenzar a hacer las cosas, involucrar. Y yo creo que, por lo menos en palabras, hay un camino, ¿no es cierto?, de conversar con todos, de ir buscando consensos, porque es la única forma en el mundo, y eso pasa en una familia. Usted en una familia tiene que conversar, consensuar y tener la capacidad de escuchar lo que no quiere escuchar. Y normalmente las personas que están afuera del entorno cercano son los que a usted le van a decir la verdad. Porque los del entorno, por cualquier interés que tengan, normalmente no dicen la verdad. O por lo menos se callan. O se callan. Para no contradecir al que está en el poder, ¿no? Y eso es gravísimo. Que es gravísimo. Eso es gravísimo, porque ahí viene, digamos, a hablar, las personas están a mi lado. Entonces yo creo que cualquier gobernante, como han dicho muchos historiadores o el presidente Kennedy, mis asesores tienen que ser más inteligentes que mí, deben conocer más que mí, porque esa es la función del asesor. Para que puedan ayudar, si no, ¿cómo? Entonces ahí hay un tema que, digamos, yo por lo menos
lo miro con optimismo. Habrá que ver si realmente esto comienza a dar forma. El discurso comienza en los Claro, hechos. pero en los hechos es un poco complicado analizar esto, porque no se ve una dirección clara de esto, ¿no? O sea, se ve una mezcla, un híbrido, y en el momento que alguien quiere comenzar a complacer a todos, realmente, históricamente has demostrado que eso en un momento va a fallar. El problema es que puede conversar con todos, pero debe tomar decisiones y a solas, que es más difícil, para que pueda resolver los problemas. Gustará o no a unos o a otros, pero hay que resolverlos. Pero claro, cuando usted toma una decisión, unos dirán buena y otros dirán no, pero si usted lo piensa siempre como sentimiento, como de servicio al país, en un momento esto va a prevalecer y va a tener usted apoyo de todas las personas, porque no creo que los ecuatorianos tengamos poca razón para no apoyar algo que se hace realmente de corazón en beneficio de los ecuatorianos, a precios justos, a prestar servicios de alta calidad, de confiabilidad. Usted nos decía que el subsidio es que como de 3, 4 centavos de dólar por kilovatio. De centavos de dólar por kilovatio, así por kilovatio. Esos son como 400 millones. Al año. Si es que sube eso, aunque hubo no hace mucho, 2 años, creo que le bajaron unos centavos no sé no recuerdo a qué sector, pero hubo una baja pequeña. Y una suba, y también una subida, también. Claro, yo en el 2004 bajamos el 5% del costo de la energía, pero tomando decisiones técnicas, que eso no le costó, que era aproximadamente 60 o 70 millones, esa cifra parecida, que no le costaba al Estado Nacional. Entonces tomamos decisiones y bajamos el 5%. Y se podría seguir construyendo, digamos, en una visión empresarial, porque el Estado tiene que mirar no como una empresa. Sabemos que es una empresa que presta servicios a los usuarios, pero tiene que mirarse como empresa de todos. Pero claro, en el cual a usted le duela. O sea, usted es una empresa privada, no va a permitir que su empresa todos los años pierda. Es imposible. Pues, que si yo en condiciones excepcionales perderá 1, 2 años, pero tiene que ir buscando la forma de ir saliendo. Pero claro. Pero en el Estado estamos acostumbrados que si todas las empresas del Estado pierdan, y ese es un tema muy grave. Y sumado a eso, la cantidad de subsidios que tenemos, porque no olvidemos que, digamos, para mí es muy importante haber trabajado en la matriz, digamos, energética, en el sentido, digamos, de la parte de electricidad, pero la matriz productiva, realmente no vemos todavía un cambio real, porque el consumo nacional promedio a nivel nacional es más o menos 120, 130 kilovatios hora. Entonces eso significaría que habría que hacer una estadística y no lanzarla al aire, pero significaría que el Estado no ha aumentado su capacidad de producción. Entonces, este es un tema gravísimo, porque el Estado tiene que promover y dar, digamos, facilidades para que el aparato productivo comience. Instalada, incluido el Estado, no ha requerido más energía eléctrica que la de hace 10 años. Eso significa que no hemos... además del crecimiento normal. Ha requerido, pero está incluida en este 5% promedio cada año. Pero deberíamos dar un salto mucho más grande. Claro, la idea sería crecer. Si es que la empresa hubiese ampliado, la industria hubiese crecido, no es el 5% de consumo, sino el requerimiento mayor. Claro, eso no ha pasado. Entonces eso no ha pasado. Entonces la matriz productiva realmente yo creo que todavía no ha quedado en deuda. Hay que mirar eso. Visto desde este punto de vista que usted nos plantea, desde la hidroelectricidad y de la energía en general, el cambio de la matriz productiva no ha tenido nada, entonces. Yo pienso que eso habría que reconocer qué es lo que se ha hecho, pero lo que hemos visto, digamos, proyectos emblemáticos, realmente no han tenido un buen fin, ¿no? Póngase el tema de Enfarma. Que en Yachay era una idea como concepto fenomenal, tener la capacidad que el país produzca sus propias medicinas, sus propios remedios para los enfermos, pero al final ese proyecto quedó en nada. Y fue una pérdida para el país. Entonces, se dedicaron a importar. Y así hay un montón de ejemplos que se podrían ir analizando también. También que vemos que secuestran los mismos que han permitido que pase esto, se llevan el avión y dicen que esto había una acción social para reclamar. Oigan, asuman los 10 años de responsabilidad, ¿no? Entonces ahí hay un montón de temas que había que irlo mirando y observando, y yo creo que siempre es bueno mirar el pasado, pero no para volver a llorar o estar ahí asumiendo un dolor, pero tiene que ser una experiencia, o sea, tomar la experiencia de eso y ahora hacer las cosas diferentes. Pero si seguimos haciendo parecido... También estos 10 años tienen que responder. Todos. Porque ustedes respondieron. Todos. Y a ustedes podremos decir, esto hicieron y esto hicieron bien o hicieron mal.
Pero tienen que responder. Pero claro, cada funcionario público tiene esa obligación de responder al país. Yo manifesté cuando estábamos y se hablaba de Coca-Cola Sinclair, yo ya advertí que iba a pasar esto, que no iba a producir, ojalá no sé, un 2, 3%. Hablaba de 800 o... No, 1000 megavatios, porque el estudio que hizo el INESEL hablaba de casi 950 megavatios. Entonces, 1000 era un tema razonable. Un tema razonable. Pero en el momento que lo hacen y el costo ese habría sido mucho menos, claro. O sea que con el fondo de electrificación habríamos hecho sin endeudarnos nada y teníamos la plata. Entonces esas son decisiones que se toman. Eso tiene que, yo siempre me acuerdo del fondito de electrificación porque fue como consecuencia de una ley que propuso Julio César Trujillo. Por supuesto, claro. De electrificación rural. Sí, sí. En el año 80 y que se hayan comido así sin justificar y se hayan endeudado habiendo tenido la plata es injusto. Claro, por eso digo, cada quien tiene que asumir su responsabilidad y la historia lo va a hacer eso, pero claro, eso seguiría siendo una visión que permitimos que se haga obra, ¿a qué costo? O sea, yo creo que es un tema que la sociedad civil tiene que participar activamente, asumir su rol de ciudadanos y comenzar a exigir las cosas, porque mientras los ciudadanos no asumamos nuestro papel y nuestra responsabilidad, pueden hacer lo que quieran. Entonces yo creo que debería haber una participación real de los ciudadanos a través de observatorios ciudadanos, de lo que sea, para que comenzar a exigir que realmente las cosas se hagan como tienen que hacerse. Estamos conversando con Rubén Barreno, el ingeniero expresidente de Conelec, y luego de este corte vamos a reiniciar, le vamos a pedir un análisis de los proyectos realizados y cuál él cree que deberían priorizarse en esta etapa del nuevo gobierno. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso con el ingeniero Rubén Barreno y analizando un poco el sector eléctrico porque hay casi una mitología de lo que ha pasado estos 10 años. Parecería que fundaron y nos hemos encontrado por primera vez con hidroelectricidad y ya vemos que no. Veamos los costos y los proyectos. Bueno, el proyecto de Toachi Pilatón, Rubén, tenía estudios, tenía financiamiento, ¿tenía o no? No, pero igual ahí también había que un poco revisar ese tema, porque este proyecto Toachi Pilatón en el 2004, 2005 estábamos nosotros a cargo de este sector, estaba programado un proyecto de 190 megavatios. Pero de un día para otro pareció que generaba 253 megavatios, 250 megavatios. 60 megavatios Claro, más. Y el tema es de que había que hacer, digamos, ahí la pregunta sería, ¿los ríos al pasar el tiempo van a tener más caudal? No lo sabemos. Claro, y claro, este proyecto hoy vemos que tiene algunos problemas, que hubo la empresa rusa que se fue, que no sé qué, que ha venido. Y eso pasa porque alguien tiene que realmente informar al país qué es lo que está pasando en eso, por qué pasó eso. Porque ese proyecto ya debería estar generando desde el 2015. 6 años. No, 2015, digamos, en la última ampliación de plazo. Pero ya estamos en 2017 y todavía no vemos por lo menos. Y las perspectivas dicen claro, que no. Nos dicen que está el 90%, pero bueno, si está el 99%, mientras no genere,
No hay. No, Ahí no, hay no está una bien. pérdida, Claro, ¿no? ahí hay un Alguien tema serio. Claro. Claro, entonces... El Toachi Pilatón fue dado a Odebrecht. No, este proyecto inicialmente fue entregado a través de un decreto ejecutivo por Bucarán al Consejo Provincial de Ya. Pichincha. ¿Y el Consejo contrató? No, y luego de eso, digamos, no hizo nada absolutamente, Ya. ni estudios, no avanzó nada. Pero claro, de ahí vino la ley eléctrica, la ley del sector eléctrico ecuatoriano, y la ley estaba sobre un decreto ejecutivo. Y esa concesión debería haber vuelto, como así fue, sí. volvió al Estado ecuatoriano. Porque, Pero primero el prefecto Baroja firmó. no, eso es después. No, Eso eso es hablamos, creo después. que es del prefecto Ramiro González. Claro, con ya. él. Entonces ahí hubo el tema ese. Y claro, se hizo esto un tema político. Y mientras era sencillo, porque esa concesión que entregó el Estado ecuatoriano al Consejo Provincial de Pichincha fue Tenía a que través revertirse. de un decreto ejecutivo. Claro, con la Cuando ley ya tenía aparece que la ley, revertirse. decía que eso no es posible, tenía que revertir. Y claro, se hizo político y se movilizó a la gente que estábamos contra Pichincha, no sé qué. Y a la final el Consejo Provincial no tuvo la capacidad de emprender este proyecto. Luego de eso vienen nuevas administraciones y se va avanzando. Y claro, y eso para el país, como yo siempre digo, estos tipos Es de una proyectos pérdida. hay que, digamos, apoyarlos, hay que motivar, hay que salgan porque son necesarios para Claro, el país. pero no a cualquier costo. Pero tampoco, las condiciones, ¿no? vemos que le da. algo pasa en el camino que no se hacen y no están ahí. Entonces, el problema es que los proyectos han ido creciendo en el costo referencial y también en el tiempo de poder comenzar a generar. Y esos son costos que no nos vemos, son intangibles, pero son cantidad de millones que se va perdiendo el país. Claro. Pero en este Toachi Pilatón se dice que primero no están seguros si las tecnologías usadas para la generación de hidroelectricidad ahí entre rusas, no sé si chinas y brasileras, es una especie de Herman Munster productor de energía. ¿Usted tiene conocimiento de algo del Toachi Pilatón que nos diga, vea, más allá de que se han ido pasando empresa por empresa, esto puede llegar a funcionar o estamos ahí ya listos para perder plata del Seguro Social, créditos y plata del país? Bueno, yo creo que el proyecto estaba ahí, o sea, es un proyecto que hay que hacerlo, había que actualizar las cosas, pero es un proyecto, digamos, operativo, porque el Estado tiene que ser, no ser, digamos, el que construye. El Estado tendría que ser o invertir, como lo ha hecho el proyecto. No, el Estado tiene que ser un fuerte fiscalizador, un fuerte supervisor de los proyectos. Entonces, esto que ha pasado en Toachi Pilatón, la única verdad es como dice el dicho popular, no me cuentes los dolores del parto. Ya, sí, no, sí está bien. Muéstrame el niño, ¿no es cierto? O sea, aquí pueden decir lo que sea, pero la realidad es que no ahora es que no hay. Entonces, eso habría que haber, y de hecho hay una responsabilidad ahí, que tendría que alguien decir, las autoridades tendrían para, digamos, comenzar a buscar esa credibilidad, porque el país, ¿por qué no viene acá la inversión? Porque no tenemos credibilidad. ¿Por qué? Porque las reglas de juego le van cambiando en el camino. La gente no viene. Y vienen los que pagan coimas y se ganan y después revisan hasta un 75% del valor por el que firmaron. Bueno, ¿Eso es legal? Bueno, no, yo creo que hay como hacer contratos complementarios hasta un 30% del proyecto, un 30%. Pero de ahí... Es una trampa también. Bueno, lo que pasa es que aquí habría que ser también un poco cuidadoso, porque cuando usted, digamos, tiene unos estudios, digamos, hasta definitivos de un proyecto, capaz que en el camino usted se encuentra con cosas que no estaban, porque los estudios definitivos reales de un proyecto se van haciendo conforme se va avanzando el proyecto. Es así, técnicamente. O sea, usted no puede decir, aquí tengo los estudios definitivos y así hace el proyecto. O sea que si suben el 35, el 40% como ha pasado, podrían tener razón. No necesariamente es que eso es ilegal. Y si ese es el escenario, como usted lo menciona, es fácil que se informe al país. Se diga, aquí están las cosas. Hay que ir a hacer las cosas. Y yo creo que es un momento de hacer un baño de verdad, porque para mí lo más grave es que todavía no tenemos la capacidad de que, o no somos del imán, o no somos de ese escenario, para que venga la inversión. Y este es un tema que el gobierno realmente tiene que hacer un gran esfuerzo para que justamente la inversión privada venga. Porque si no, es muy complicado, porque si seguimos con el modelo, que ya no es posible, porque ya no aguanta más. Entonces, el tema es que en poquísimo tiempo vamos a tener más apagones de los que teníamos con Sixto. Bueno, habrá que ver, o sea, por lo menos, como le comento, tenemos una tranquilidad hasta el 2019, 20.
Pero a partir de ahí habría que ver cuando ya comienza la demanda a crecer nuevamente, porque es un proceso natural de crecimiento de la demanda. Claro, eso sí. Ahí vamos a ver por qué lo menos pasa, el ¿no? 5%, sí. Sí. En este caso, información no tenemos entonces de cuándo, qué podrá pasar con el Toachi Pilatón. Yo por lo menos no he tenido acceso, he intentado, digamos, investigar, pero claro, a través de internet, de cosas así, no hay información digamos, oficial que diga esto está pasando así. Hay información oficial, pero muy, digamos, superficial, que no se puede hacer un análisis técnico o saber qué es. Entonces yo creo que esta es una gran responsabilidad de las autoridades del gobierno de decir lo que está pasando con este proyecto y con los demás proyectos, ¿no? ¿Y el de Manduriacu? ¿Usted le hizo un seguimiento al de Manduriacu? No, tampoco, ¿Cuánto pero... produce? ¿Cuánto Bueno, cuesta? ese proyecto se supone que iba a generar 65 megavatios. Yo creo que pasó un buen tiempo desde su inauguración que no se podía entregar la cantidad de energía que estaba generando. Porque no tenía la línea de... Había problemas con la línea de transmisión y cosas así. Y claro, y este proyecto costó al final como 187 millones. Hasta ahí, de los 60 y pico. De 112, que era el 112, referencial más o menos, y llegó a 187. La diferencia claro. es casi 70 millones de Claro, dólares. pero eso igual habría que las autoridades deberían explicar por qué. Y para que no dejemos y no dejen en el imaginario de las personas. Claro, los para 70 que, millones, claro, ¿qué ¿qué pasó? pasó? Claro, si usted tiene, va y dice esto pasó por esto, no pasa nada. Entonces el gobierno tiene acceso a unas cadenas nacionales y yo creo que es importante eso, transparentar las cosas. Proyecto por proyecto. Claro, porque eso, y eso es hacerlo para que la ciudadanía conozca y diga, ahí están las cosas. Y a estas alturas ya está produciendo lo que dijeron que iba a producir. Yo pienso que sí, no me fijé en el SENACE, que es la institución que realmente día a día va entregando la información de cuánto está produciendo, claro. Entonces esto había que verlo, pero igual, o sea. ¿Y el costo de ahí por kilovatio cuánto salía? Por megavatio casi como 3 millones. 3 millones casi por megavatio. Claro. Ese no es el que está 3.300.000. Claro, si usted divide 187 para 60, porque dice 65 pero 60. Entonces ahí le sale como 3 un poquito más, ¿no? 3 millones. 3, claro. Cuando era 2 en nosotros, ¿no? Oiga, hay muchas cosas que explicar. Y yo lo que le diría es, ¿será la primera vez? Porque todo el mundo dice, antes también les ofrecían, antes también les daban la plata. ¿Usted cree que solo en estos 10 años se han movido los intereses para ofrecer gratificaciones, consultorías? Bueno, históricamente el país ha sido testigo de cosas increíbles, ¿no? Yeah. Claro, o sea, y el tema es de que yo pienso que hay una responsabilidad de todos los ciudadanos. Mientras los ciudadanos, los colegios gremiales que hoy están desaparecidos, las instituciones sociales que están todas por los pisos, mientras no tengan una participación activa en todos estos procesos, esto se va a seguir produciendo. Se va a seguir permitiendo que dolernos por el país, dice usted. Pero claro, y eso es una responsabilidad. Autoridades serán 4.000, 5.000 autoridades, y somos 15 millones de ecuatorianos. Pero mientras los ecuatorianos no tengamos esa conciencia de país, no tengamos esa capacidad de reconocernos, de mirarnos, de mirar y respetar el pensamiento ajeno, porque ahí se va construyendo una verdad, porque la verdad no está en la Plaza Grande. La verdad se va construyendo por cada verdad individual de cada uno de los ciudadanos. Y mientras tengamos una verdad que se acerque a una realidad, va a tener que más estas realidades pequeñitas irse sumando y hacerse algo que realmente va a permitir y exigir a las autoridades que hagan las cosas como tienen que hacer. Entonces yo creo que hay una pasividad, hay una permisividad de los ciudadanos que miramos las cosas de lejos. Pero claro, ¿por qué? Porque el tema político aquí en este país está tan gastado que nadie quiere hacerlo. Y los que podrían hacerlo dicen, no, a mí no me interesa. No me interesa porque aquí me van a desnudar, van a averiguar mi vida personal, que a veces a mucha gente le puede costar. Pero el tema es que aquí la gente que hay mucha gente brillante que puede ayudar al país en emprender proyectos, en atraer recursos. O sea, el país hay que confiar en los ecuatorianos. Pero esta gente que dice, no me interesa. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la capacidad de hablar, pero las autoridades no le escuchan, o eso le cuesta el cargo, dice, no me interesa. ¿Por qué me voy a meter en ello? Entonces yo creo que el ejemplo principal viene de la primera autoridad del país, en que tenga esa capacidad de escuchar, de reconocer al otro. Y ahí se va construyendo una verdad. Yo creo que eso al país le falta una identidad. Ya. Rubén, ¿qué proyectos debería emprender en esta nueva forma? Decir, a ver, queremos traer capitales. ¿Y qué proyectos deberíamos ofrecer? Usted, son 8 los que nos han hablado y al final terminamos que con Sopladora, con 3. 3, los demás están todavía. Los demás están ahí, veamos. Claro. Y no sabemos cuáles son las dificultades que tienen.
De esos, bueno, en todo caso, habría que intentar que cumplir los 8, o usted visualiza algún proyecto que este gobierno puede iniciar, que concluir en este mismo gobierno de estos 217 que había. Bueno, yo creo que ahí hay que mirarlo objetivamente. Primero, estos 8 hay que concluir, porque ya han comenzado su fase, están ahí. Y de ahí el gobierno debería hacer una pausa y volver a mirar a todo el Sistema Nacional de Transmisión. Porque hoy las líneas de transmisión, claro, son antiguas, se han ido modernizando, pero están casi a su capacidad máxima. Usted necesita un 20% de tolerancia. Tiene que crecer. Claro. Entonces, digamos, tenemos que reinstalar eso. Tenemos que fortalecer y en los casos, digamos, todo lo que son torres de transmisión, subestación, líneas de media, de baja. O sea, hay que hacer una inversión. Y yo creo que, si mal no me equivoco, en los próximos 4 o 5 años se necesita una inversión de cerca de 4.000 millones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Transmisión. Sistema de transmisión. Pero claro. No, ninguna hidroeléctrica más, nada. Nos va a costar más que los proyectos emblemáticos. O sea, es así, o sea, el tema es que hay que ir priorizando los proyectos. Porque ahorita no podía prever. O sea, si usted va a meter más energía, tenía que prever que necesita una línea de transmisión. Algo se hizo, ¿no? Algo se hizo. La empresa Harbin en China está haciendo la línea de 500 kilovoltios. Tuvo problemas, se vino, viene. Y también es eso. Está ya la línea, sí, está ya la línea más o menos. Pero de ahí hay que buscar justamente las ramificaciones para los usuarios. Pero claro. Entonces, esta también es una inversión que hoy el Estado, yo no digo que no hay que hacer, desde mi punto de vista, hay que seguir haciendo, pero ahora hay una prioridad. Hoy la prioridad para el Estado tiene que ser y debe ser el fortalecimiento del Sistema Nacional de Transmisión. O sea que usted diría, paren ahí, concluyan estos 8 y vamos a trabajar por el sistema. Pero esa no es una obra que se inaugure cortando cintas. ¿Usted cree que están dispuestos a no seguir haciéndonos espectáculos para inaugurar y decir que se hizo el país otra vez? Yo creo que ese es un tema que justamente, bajo una responsabilidad que tienen ustedes ante el país, hay que hacerlo. Igual vamos aquí, en este caso, en el momento que entren los 8 proyectos, o en el caso que para mí fue un tema fallido, póngase las cocinas de inducción, en el cual decían que 3.5 millones de ecuatorianos o de hogares de ecuatorianos van a cambiarse a las cocinas de inducción. Si eso hubiera sido una realidad, ¿no es cierto? Asumamos que sí. El 100% de la capacidad instalada del país tenía que haberse duplicado, o sea, haber hecho eso. El doble. Claro, y el 30% en lo que tiene que ver con energía real que fluye por las líneas. Y si eso pasaba, el sistema colapsaba. Entonces, este es un tema que hay que ir mirando, hay que tomar decisiones, pero de una manera organizada y con una participación de todos los actores. Y no decir, esto se me hace la inducción y ya. Y para mí el tema de las cocinas de inducción... No, y el subsidio que se decidió cerca que era más o menos de 1.200 millones de lo que tiene que ver con las ollitas, con las cocinas, con los utensilios. Le daban todo. Claro, y eso como concepto fundamental era bueno para el país. Habrá que mirarlo. ¿Por qué? Porque usted pasaba del subsidio que iba, entre comillas, digamos, a ahorrarse estos 500 millones que el país, la gasolina, del GLP, del gas, de petróleo. ¿A dónde iba a pasar usted el subsidio? A la parte eléctrica. Es decir, pasaba de un bolsillo al otro. Entonces habría que mirar. Caro. Pero, y todo el proceso de incertidumbre, de cosas. Sabemos que muchas industrias, sobre todo en la provincia de la Suay, aumentaron, crecieron su infraestructura por el tema de las cocinas. Y en un momento determinado coge y hace un convenio con China de 120 millones para traer las cocinas. Entonces así la gente dice, no, o sea, yo así no puedo trabajar. Entonces ahí, justamente yo creo que ahí debe haber una coherencia, una planificación a largo plazo, que lo hay, pero que se cumpla. Y el Estado realmente en el sector eléctrico ecuatoriano tiene que seguir invirtiendo el subsidio. Y además de eso, digamos, si hablamos de como Estado ecuatoriano, lo más grave ahí es de que justamente el tema que más consume subsidio es el transporte. Cerca del 60% de toda la generación del país está en el transporte. Entonces, si usted quiere realmente atacar el problema, tiene que mirar allá, tomar la decisión valiente y decir esto es una realidad y hacerlo. Pero el tema... 60% es de transporte. Solamente ahí transporte. Está la producción nacional también. Sí, pero ahí está el subsidio. Ahí están los subsidios. Porque, como le digo, dentro de toda la matriz energética del país, la parte eléctrica es apenas el 4 o 5%. Y toda la generación, la energía que consumimos del país es a través del crudo de petróleo. Entonces, y de ese porcentaje, casi el 60%, 57% es lo que usted le entrega al transporte.
Entonces, si usted quiere tomar decisiones, vamos mirando. Habrá que mirarlo. En el caso del gas. En el caso, ya ni siquiera el trole usa energía eléctrica, ¿no? Ya ahí en el trole están buses que son de energía. Y en el caso del gas, este cuento también de que íbamos a tener gas y ya en tierra y todo eso, que ha costado y que no termina de funcionar. ¿Qué noticias nos tiene de eso? No, sobre este tema del gas, primero un poco, digamos, cuando nació la idea de cambiar las cocinas de inducción, era porque había unos 500 millones de dólares de que se perdía por contrabando. Ya. Pero la pregunta es, cuando usted tiene, digamos, estas cifras oficiales de contrabando, ¿por qué el Estado no activa todas sus instituciones para que eso no pase? Pero claro, y el contrabando, yo no hablo de que pasen la mula unos dos tanquecitos. Sí, y eso no le va a dar ese valor de dinero. Millones. Claro. Habría que mirar dónde está eso, y eso las autoridades tienen que explicar. Pero claro, ahí el tema del gas, o sea, digamos, igual hablaban del tema de cambiar los calefones. Son cosas que realmente para mí, desde mi punto de vista técnico, que yo lo he demostrado, o sea, hay que hacerlo con más claridad y explicar realmente a la autoridad que toma la decisión los beneficios, las contras que eso puede pasar. La ciudadanía habría estado dispuesta, y hubo una encuesta que decía, en vez de quitar el gas, estaban dispuestos a pagar hasta $10. O sea, no, el valor real podría ser 7.80 o No, el valor real de la bombona de 15 kilogramos está sobre los 12 dólares. Era mucho reales. Más. Claro. Y yo creo que esa hay que hacer una decisión valiente. Y hoy pagamos 1.6, ¿no es cierto?, dólares por la bombona de 15 kilogramos. Y el que más gana, el que distribuye, porque le venden a usted $3, $3.50. Entonces usted puede hacer ahí, subir, qué sé yo, en 10 años, y comienza el primer paso, voy a subir el 30%. Entonces usted sabe que en vez de pagar unos 6, va a pagar $2. No hay drama. Y usted va teniendo un doble efecto, la gente va a comenzar, claro, y lo hacemos que se lleva a 10 años, o a 5 años, para llegar a un valor razonable para que el subsidio no pase. Y ahí tiene usted dos efectos fundamentales. La gente va a comenzar a cuidar más el tema del gas. Y segundo, también el agua, algo que no lo miramos, pero que es una realidad. Hoy usted, como sabe que el gas es tan barato, usted se baña media hora y no pasa nada con el agua. Pero es un bien y también le cuesta al Estado. Claro, el momento que a usted ya le comienza a costar el gas, va a tener más cuidado. A utilizar más. Comienza a ser más racionalizado. Claro, y es lo que también nos falta a nosotros los ecuatorianos, ser parte de este proceso. Entonces el gobierno tiene que seguir emprendiendo unas campañas masivas de poder instruir a la población y decir esto, esta es la realidad. Rubén, ¿usted no le aconseja entonces a este gobierno iniciar otro proyecto hidroeléctrico? Terminar eso y fijarse en la línea de transmisión. En las líneas de transmisión. En las líneas de transmisión. De alta, de media, de baja, subestaciones, transformadores, hay que hacer y mirarlo. Son $4.000 millones. En los 4 o 5 años. Porque usted no puede cambiar todo. Hay que hacerlo por fases y hay que ir haciendo eso. Pero hay que programar. Y eso para mí es fundamental para que el sistema eléctrico ecuatoriano funcione en condiciones de técnicas de sobriedad y de servicio, de calidad a los usuarios. Eso hay que mirarlo ahora. ¿Usted les conoce a los que están ahora hecho cargo? No sabemos. No sabe, ¿no? ¿Quién ha nombrado? Oiga, y en esto de estos diálogos y eso, ¿no le han llamado para...? Si alguien conoce de esto y puede decir es usted, a lo mejor no es de los de la revolución, pero sí es un ingeniero comprometido con el país. Pues, si le llaman, ¿qué hará? Bueno, habrá que ver las condiciones, porque uno no puede nunca decir esto de esta agua no va a beber. Y hay un compromiso que los ciudadanos podemos en libertad asumir, hacer una elección, hacer un análisis de lo que se plantea, qué es lo que se quiere buscar, y en función de eso uno puede tomar una decisión. O sea, yo no me he cerrado nunca a esto, pero claro, hay que mirar las decisiones y que haya un respeto al criterio técnico. Que claro, que muchas veces las decisiones técnicas pasan por lo político, pero se puede ir buscando un punto de equilibrio, porque todo en la vida es así. Todo es mágico, pero cuando hay la capacidad de conversar y de analizar. Y realmente cuando usted quiere presentar un servicio y hacer lo que tiene que hacer, porque a usted no le pagan y usted se cree que es los ungidos. Usted está ahí, a usted le pagan un sueldo a los ecuatorianos, tiene ciertas prebendas, y ahí es su ejercicio de su función, hacer las cosas. Y eso hay que hacerlo, hay que tener esa decisión. Cuéntenos, ¿ya le llamaron o no?
A No, mí o sea, alguien me decía ahora que al ver que me dijeron, tengo la impresión de que estás invitando a una nueva autoridad de energía eléctrica. Y dije, no me han llamado. invité, ¿no? Hay rumores todos, pero Sí. yo, o sea, siempre ha habido este tipo de, no ahora, siempre ha habido este tema, Ya. pero yo le digo, o sea, uno puede tomar, porque el hombre tiene la capacidad de libre albedrío, tomar conciencia, mirar el Pero tema, siempre y cuando haya- preguntar para qué, cuál es el objetivo, qué es lo que podemos construir, llegamos a acuerdos mínimos, ¿no es cierto? Y se puede tomar la decisión. Pero en el momento que no haya eso, o sea, yo pienso No que ya no con esta vale la edad, pena sumarse. ¿a qué? ¿A un proyecto Ya. fallido? Entonces no tiene sentido. Para Y por lo transformar, menos, sí. pero claro, por supuesto, Tenemos salidas en cuestión de energía. siempre hay salidas. Como usted comenzó el programa, teníamos un catálogo de más de 200 proyectos que hay que seguir haciéndolo. Pero eso hay que hacerlo, justamente como yo le comento a usted, hay que hacerlo con inversión privada, que el privado tome el riesgo. Y el Estado sea fuertemente un supervisor, un fiscalizador, un garante de eso. Entonces hay que hacerlo. O sea, esto es un tema que aquí ya... La alianza público-privada a usted no le asusta, Rubén. Para nada. Para Si nada. eso es lo que hay que hacerlo. Inclusive yo creo que habría que mirar eso, habría que ver ejemplos claros, pero yo me iría mucho más allá. Que el privado asuma, ojalá en 80, 90%, el costo de las obras. Póngase el tema para concluir, si usted quisiera, el tema de la refinería. Se sigue insistiendo en la refinería, que va a procesar 500,000 barriles diarios, que no lo tenemos. Claro. Lo ¿Para tenemos, qué? pero que entre privado y Claro. público. Pero ¿por qué no pensamos toda la producción. y hacemos 3 más pequeñitas, ¿no es cierto? Hagamos de 50,000 barriles, 80,000 barriles, que va a ser... Nos sirvan para nosotros. Lo mismos. pone en Esmeraldas, lo pone en Santa Elena, lo pone en Suchufindi, ¿no es cierto? 3 refinerías más pequeñas de alta conversión para dejar de importar diésel, gasolinas, ¿no es cierto? Primero usted, el tiempo de hacer esta obra va a ser mucho menos. Va a ser más fácil conseguir el crédito. Y la pregunta sería, ¿por qué no viene el crédito de 13,000 millones? ¿Será porque usted dice, bueno, si yo tengo y me afano, digo, bueno, si quieres que te construye, dame la plata y yo no tengo problema. Si quieres te construyo una de que valga 20,000 millones. Lo que quiera. Me pagas, yo te hago. No, pero como es de inversión, usted viene y dice, a ver, ¿y cómo va a recuperar esta plata? Entonces, ahí algo está pasando. Entonces, yo creo que mejor ahí, en esa visión, digamos, de país, hacer unas 3 pequeñitas, ¿no es cierto? Que hagan justamente, inclusive, le digo, Como distribuidas. México, esas 5 de 2000. Y ya. Y eso usted tiene rápidamente la inversión, tiempo y comienza a ahorrar al país. Pero insistir que seguimos en el tema de la refinería del Pacífico en el Aromo. O sea, a mí me parece que ese es un error, por decir menos. Hacer otra visión, va a ser 3 pequeñas, de 50,000, de 80,000, de 100,000 barriles, lo que sea, y va a ver que esto funciona, y en 2 años estamos ya produciendo eso. Estamos produciendo. Bueno, nos cuenta si les llaman. Gracias por venir, Rubén. Un gusto conversar y además un poco revisar el tema eléctrico, que parecía que era algo de lo que nos han venido hablando y como que no había mayor conciencia de eso, ¿no? Es que muchas gracias por acompañarnos. Francisco, a usted y a todos sus radioescuchas, un gran abrazo. Ha sido el ingeniero Rubén Barreno, expresidente del CONELEC. Ahora tienen otros nombres de estos organismos. Estará a su disposición este programa nuevamente a partir de las 3 de la tarde, gracias a Democracia 920 AM y a Facebook Live que nos han seguido. Nos estamos viendo el día lunes. Son